importantes, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Manuel Oviedo Estrada, es director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio. Nombre largo, pero vamos a ver de qué se trata. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Jacqueline, muy buenos días, don Ramón. Nos sentimos muy contentos de estar por aquí, poder con su audiencia compartir las informaciones referentes al Incavide. Que justamente conversábamos, Jacqueline, y por ello voy a iniciar de que siempre ha habido una oficina que incauta, que resguarda los bienes. Yo comentaba porque en el pasado a veces esos bienes se prestaban, se alquilaban. Hubo gente que se quedó con villas, con helicópteros y que nunca las devolvió. En fin, entonces, ¿qué cambios tenemos ahora? Especialmente después de la ley 6023, que como vimos 23, es una ley reciente, ¿no? Bueno, resulta que a raíz de la llegada nuestra a la institución, comenzamos a trabajar junto con expertos extranjeros, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en un proyecto de ley que viniera a normar lo que era la administración de los bienes incautados y decomisados. Producto de ese trabajo que se hizo, se depositó en el Senado de la República, fue aprobado en 2 lecturas, luego fue a la Cámara de Diputados, pero hubo que reintroducirlo de nuevo porque la legislatura ya había perimido el proyecto. Y este año, pues en ambas cámaras volvieron a ser aprobados y en octubre, el día 27 de octubre, fue promulgada por el Poder Ejecutivo esta ley. ¿Qué trae esta ley de ventaja? Bueno, primero es la creación de un consejo de dirección dentro de la institución que se encarga de normar y de tomar las decisiones de trascendencia con respecto a la administración, custodia de los bienes. Es decir, ya no está a la voluntad de un director ejecutivo qué destino tienen los bienes que están incautados y decomisados. Pero otras novedades que trae esta ley es, por ejemplo, las sanciones por el uso indebido de los bienes, la venta anticipada de bienes, la realización obligatoria de venta semestralmente, mínimo 2 veces al año de los bienes que están decomisados. Se trata también de que los bienes tengan que ser únicamente prestados a instituciones públicas en caso de necesidad del objeto de la institución, no a particulares ni a funcionarios públicos, única y exclusivamente a instituciones públicas. Y estas solicitudes de préstamos deben estar justificadas y una vez son otorgadas, deben crearse los mecanismos dentro de esas instituciones para la conservación de esos bienes y debe proporcionársele lo que es una póliza de seguros para en caso de daño o pérdida de esos bienes. Ingeniero, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de bienes incautados y decomisados? ¿De dónde proceden esos bienes? Generalmente se piensa que son el tema del narcotráfico, pero explícanos un poco al respecto. Bueno, los bienes que son incautados pueden provenir de diferentes tipos de infracciones penales. Está, por ejemplo, la trata de personas, está el tráfico de órganos, puede ser producto de la corrupción, puede ser producto también de estafas al Estado, puede ser producto de falsificación, de estafa de impuestos, de una serie de infracciones penales que, por ejemplo, en la ley de extinción de dominios existen 22 infracciones que están ahí, que cualquier persona, institución que viole una de esas normativas, pues puede ser sus bienes incautados y en un proceso de extinción de dominio pueden ser vendidos o durante un proceso penal pueden ser decomisados. Oviedo, pero estamos hablando de bienes de todo tipo. Entonces, ¿cómo es el manejo? Porque uno entiende bien, cuando es un vehículo de lujo, bueno, yo tengo donde guardarlo, pero ¿y cuando es una finca que está llena de ganado? Bueno, en ese caso que son semovientes, ¿verdad? La ley trae la normativa de cómo se pueden administrar esos semovientes. Existe la semovientes que se mueven, animales. Está la posibilidad, en caso de que sean animales exóticos, que puedan ser dados en cuidado a instituciones públicas como el Zoológico Nacional, como la Escuela Veterinaria de la Universidad Autónoma. Se puede también, en algunos casos, esos semovientes ser vendidos con antelación porque la ley permite que haya una venta anticipada de los bienes. No obstante, no exista
una sentencia definitiva, sobre todo para el caso de los bienes que son de tipo que se desprecian, para evitar que esa despreciación pues afecte lo que es el patrimonio de la persona que está siendo procesada, o en dado caso de que sea ordenado el decomiso o la extinción de dominio, que esa pérdida patrimonial la pueda tener el Estado dominicano. Mire, me dice un amigo televidente que Sí. en el caso de César el Abusador y de muchas de las discotecas que tenían, incluso algunas de ellas en Villa Consuelo, le sacaron todo, la deshuesaron y lo que queda es el esqueleto. ¿Qué usted sabe de eso? Bueno, en ese caso en particular nosotros no fuimos que teníamos la custodia de esos bienes, nosotros no tenemos nada que ver con esa custodia de ese proceso. Lo que sí yo le puedo decir que ahora con la nueva ley, la persona que incurra en esa práctica puede tener una condena de 3 a 5 años de prisión y puede pagar de 50 a 400 salarios mínimos si se le encuentra culpable. ¿Cuáles Otra casos cosa, llegan a usted y cuáles no? bueno, ahora con la creación de la ley, a partir de febrero, todos los casos que sean de extinción de dominio van a ir al Incavide, a la custodia del Incavide, y los casos que estaban antes de la entrada en vigencia de la ley, hay un plazo de 1 año para que las instituciones que tienen esos bienes bajo su custodia, pues los traspasen al Incavide, y ese plazo se cumpliría en octubre. Esas instituciones son del la año Procuraduría y quién más. Bueno, en este caso es la Procuraduría General de la República, la DNCD tiene algunos bienes que usa para operaciones y otras instituciones más que podrían tener. Pero el fin de esos bienes incautados es venderlo. Por supuesto. Y entonces, Más que ¿por qué nada, lo prestan si lo van a vender? ¿Y cuál es el plazo para venderlos? ok, lo primero es que a partir de la sentencia que ordena el decomiso o la extinción de dominio, hay un plazo de 6 meses para tratar de venderlos. Pero ¿qué sucede? Puede ocurrir que un bien no se venda. Entonces, la misma ley te manda un método de que puede ser subastado de nuevo con unos descuentos que se pueden ir haciendo sobre esos bienes en caso de que el bien Así no que sea hay que vendido. estar constantemente tasando los bienes. Exactamente. Hay que estar en ese proceso y sobre todo en el proceso del mantenimiento y cuidado de los bienes. Cuando usted me decía, pero ¿por qué prestamos bienes? Bueno, ¿qué sucede? Hay bienes que por la falta de uso, en el caso de los inmuebles, Se deteriora. pueden deteriorarse. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? Bueno, si mañana una institución pública necesita para los que son el objeto de su actividad sustantiva el uso de un bien inmueble, pues le puede ser prestado. Y yo le puedo poner el caso de que el CONANI, por ejemplo, nosotros le hemos facilitado lo que son inmuebles para las operaciones del CONANI, donde tienen guarderías, donde tienen lugares para esparcimiento de los niños que están bajo su custodia. Entonces, esto es un bien que está siendo custodiado por nosotros, pero se le está dando un uso social, no es un uso particular para ninguna persona. Y entonces, si tienen ese uso social y es tan necesario y es como hasta penoso después que están ahí y que se necesita, se vendió y hay que desalojarlo, ¿cómo es ese proceso? Mire qué interesante su pregunta. Resulta que ahora la ley permite que el Estado pueda, en caso de que lo vea necesario, imputarle ese bien a una institución pública para lo que es su objeto. Una vez sea decomisada o sea extinguido el dominio, el Estado puede imputarle para el uso a una institución de servicio público. Licenciado Oviedo, vamos a una breve pausa. El tema es interesante. Yo tengo todavía muchísimas preguntas de Jacqueline, porque es muy amplio y tiene demasiadas aristas. Volvemos en unos minutos con el director ejecutivo de Incavide. No voy a decir el título largo. Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 el licenciado Manuel Oviedo Estrada. Él es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, mejor conocido como Incavide. ¿De cuántos bienes actualmente estamos hablando, licenciado, y cuándo se va a hacer una subasta? Bueno, nosotros estamos ahora mismo, como le decía, en el proceso de transformación de la institución. Lo más pronto posible tenemos un plazo de 6 meses para hacer una subasta porque la ley nos los ordena, nos obliga. Y la cantidad de bienes todavía que nosotros vamos a recibir, eso está todavía en un proceso de hacerse lo que va a ser la transferencia y los planes,
Pero hay, yo le puedo ¿Quién decir... se lo va a transferir? Procuraduría General de la República y otras instituciones que también vienen en operación. Pero yo le puedo decir que, por ejemplo, en materia de inmuebles, nosotros tenemos conocimiento, aunque no lo tenemos bajo custodia, que hay más de 200 inmuebles que ya están decomisados, hay vehículos también que están decomisados, unos cuantos, y todo eso una vez entonces ya se ha traspasado hacia nosotros, nosotros procederemos a hacer la venta en pública subasta como la ley nos lo ordena. ¿Cómo funcionará eso con la extinción de dominio? ¿Qué ventajas tiene la ley en el caso de estos bienes decomisados? Bueno, la ventaja que tiene la extinción de dominio es el tiempo en cual se va a extinguir el dominio de un bien. Estamos hablando que quizás un proceso que anteriormente duraba 4 años, 5 años en los tribunales, con la extinción de dominio quizás como mucho pueda durar 4 meses, 5 meses. Una vez ya el bien es extinguido, pues se puede, dentro de un plazo de 6 meses más, la venta del mismo. Es decir, esto hará que el Estado pueda recuperar bienes, dinero, producto de lo que son las infracciones y de los delitos. Y si la persona resulta inocente en el proceso, ¿qué pasa con los bienes? Bueno, si el bien fue vendido con anticipación, como el caso, vamos a decir, de bienes perecederos que se le hayan podido incautar, la ley manda que se coloque el dinero dentro de una cuenta del Banco Comercial propiedad del Estado. Una vez entonces se obtenga la decisión, si la persona resulta descargada, pues se le devuelven los fondos y en caso de que no, pues entonces se decomisa esos fondos y pasa a la cuenta única del Tesoro. Te iba a hacer esa pregunta, exacto. Cuando ya ese dinero, ustedes lo pasan a la cuenta única del Tesoro y el Estado entonces decide, el gobierno decide qué hacer con ese dinero. Exactamente, lo que Porque, ahora... bueno, antes se hacía una distribución y se le daba a las instituciones que bregan, cuando era el caso de droga, se le daba una parte a las instituciones que bregan con las drogas y eso se mantiene. No, ahora en la ley lo único que se mantiene es que un 10% se le otorga al Incavide para lo que son sus operaciones y entonces el otro 90% pasa al Estado Dominicano. Pero tenemos, por ejemplo, la ley de extinción de dominio que habla de que en caso de que una persona coopere para que se obtenga la extinción de algún dominio de los bienes, se le puede otorgar un 3% a esa persona. También la ley trae que ahora se les reconoce que debe hacerse un pago con prelación a las personas que tengan créditos en los bienes, a los que desean también mantenimientos o a la reparación de víctimas. La ley también ordena que eso sean primariamente... Eso de prelación, por ejemplo, se trata de cuando hay por ejemplo, un edificio, un apartamento, y ese apartamento tiene un financiamiento bancario, por ejemplo. Exactamente. Ahí hay una prelación, a ese banco hay que pagarle. Sí, a una institución financiera o puede ser una persona física también que tenga un crédito privilegiado sobre un inmueble, pues entonces, o sobre un mueble, ese crédito debe ser, una vez se extingue el dominio y se ponga en pública subasta, debe ser pagado con prelación antes de que los fondos ingresen a la cuenta única del Tesoro. Para que exista esta oficina, con el manejo y con el trabajo y con los planes y con la ley y con las expectativas que se tienen, pudiéramos pensar de que se tratan de muchos bienes. ¿Qué tan frecuente es que se incaute un bien? Bueno, frecuentemente aquí se incautan anualmente decenas de bienes, cientos de bienes, vehículos de motor, por ejemplo, usted puede ver en el año 2022, yo vi una estadística, estábamos hablando de casi 2.000 vehículos se incautaron solamente en el 2022. Pero eso no llega a la oficina. Eso va a tener que llegar a partir de ahora de esta nueva ley a la oficina, al Incavide. ¿Y esos vehículos de motor, usted se refiere a todo? A desde todo. imagínese, desde una pasola hasta un camión, avión. ¿Y dónde van a meter ustedes esos vehículos? Bueno, se está... Porque 2.000 vehículos no es todo parqueo. que lo resiste, ¿verdad? No, estamos en un proceso de instalar unos almacenes, estamos buscando las condiciones más idóneas de dónde poderlos resguardar y también queremos ver si se pueden ir haciendo ventas anticipadas de los bienes que puedan ser sustituibles. Sí, porque, para por ir ejemplo, despejando, porque usted tiene, vamos a poner un carro X, un módico precio, que hoy le pueda valer 500,000 pesos. Si usted lo deja
custodiándolo por mejor trato que usted le dé 4 o 5 años durante un eso no proceso, vale nada. cuando venga usted a terminar su proceso no vale nada. Quizás para un imputado es más factible que ese vehículo se ponga en venta anticipada ahora, ese dinero se coloque en una cuenta bancaria, gane intereses y cuando el proceso termine si resulta inocente se le devuelvan su dinero y no tener que estar un vehículo despreciado que cuando él salga no va a valer ni siquiera el 50% de lo que costó en el momento en que fue incautado. Históricamente, el recaudo de la venta de esos bienes subastados, ¿qué ha significado? Y si hay un estimado de lo que ustedes pretenden percibir y a dónde va ese dinero. Bueno, nosotros las tasaciones que hemos hecho, hay cientos de millones de pesos por el momento, es lo que está decomisado. Pero En el caso de ustedes, ¿quién es el superior de ustedes y quién los regula, quién los supervisa? bueno, nosotros estamos adscritos al Ministerio de Hacienda, que es el presidente del consejo. Bueno, hay un consejo. Sí, un consejo directivo y forma parte de ese consejo el ministro de Economía, la Procuraduría General de la República y 2 personas que son designadas por el presidente de la República. Por eso es la razón de la dirección ejecutiva. Exactamente. Okay. Entonces, el proceso de venta, ya cuando se hace la subasta, ¿quiénes pueden participar? Y vuelvo y repito, ¿hacia dónde van esos recursos? Bueno, ¿La cuenta una cuenta única bueno, y es para todo o cuál es el tema en ese sentido? bueno, cualquier ciudadano, ciudadana o empresa nacional o extranjera que desee participar en una subasta lo puede hacer. Únicamente no pueden participar los imputados, los familiares directos de los imputados, ni los miembros del Incavide, ni funcionarios públicos, pero luego cualquier ciudadano, ciudadana, empresa puede participar libremente en lo que son las subastas. El producto de esas ventas, pues una parte va, como le decía, un 10% para las operaciones del Incavide y el otro 90% a la cuenta única de la nación. Ahí el Poder Ejecutivo decide en qué podría invertir esos recursos, que pueden ser en programas de educación, puede ser programas de prevención, puede ser construcción de escuelas, carreteras, hospitales, en lo que entienda que pueda ser una prioridad en ese momento para el Estado o para una localidad determinada. Hasta ahora a usted no le ha tocado incautar dinero en efectivo. Imagino que eso es Procuraduría y DNCD. Sí, porque en realidad las incautaciones las hace la Procuraduría y los órganos, ¿verdad?, de persecución del Estado. Una vez ellos incautan, ellos lo único que le entregan al Incavide es el bien para la custodia y administración. Ahora, en efectivo no. No. El dinero en efectivo no. No, eso se queda en los bancos, eso va a las cuentas bancarias y ahí entonces se queda eso retenido hasta tanto se tenga cuál va a ser el destino de los mismos. Pero siempre imagino a la cuenta única del Tesoro. El destino final sería, ¿no? Sí, obviamente. Una vez se haga ya el decomiso, la extinción del dominio, ese dinero pasa a la cuenta única del Tesoro de la propiedad del Estado Dominicano. Bien, yo creo que hemos aprendido muchísimo de lo que muchísimo. es el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, decomisado en extinción de dominio. Y lo que sabemos, todo el que se benefició en el pasado de bienes incautados, no le da cierta tranquilidad que ahora con esta estructura eso no sea usufructuado por particulares. Que sea más transparente el proceso. Exactamente. Hay algo que es bueno resaltar con eso de la transparencia y es que ahora con la ley nos mandan a que nosotros tengamos que publicar todos los bienes que tenemos bajo nuestra custodia, Eso sí es importante. el destino que tienen esos bienes y hay una obligatoriedad de hacer auditorías a la institución semestralmente. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Manuel Oviedo Estrada, director del Incavide, por todas estas informaciones de interés. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, nos vemos en la recta final del Telematutino 11.